¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Un abrazo virtual para ustedes con mucho cariño del Pastor Quillono. Aquí hablamos del poder de la oración. Y la oración está basada en la fe. Y la fe está basada en las promesas de Dios. En muchas ocasiones, Dios promete a su pueblo, a los creyentes, no te dejaré ni te desampararé. Se lo prometió a Josué, se lo prometió a través de Isaías al pueblo de Israel. Nos dice a nosotros, no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré en la angustia. Dios da maravillosas promesas y Él sabe cumplir su palabra, porque Él puede cumplir su palabra, quiere cumplir su palabra y también puede cumplir su palabra. Podemos confiar en Él. Esta noche vamos a platicar con una dama que, a pesar de las grandes pruebas que ha pasado en la vida, el amor y el poder de Dios le han acompañado a través de la oración y la han hecho en Cristo más que vencedora. Se ha sobrepuesto a toda tribulación y ha triunfado, ha progresado por la gracia de Dios y para su gloria y honor. Porque ese es el Dios de lo imposible, el creador y sustentador de todo el universo y de la vida. Tu Dios, mi Dios, el Dios de lo imposible. Quédate para que escuches un relato inspirador que te ayudará a confiar en Dios y a invocarle de todo corazón. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Dios es un Dios todopoderoso y fiel a aquellos que le invocan de veras y que están dispuestos a confiar y a obedecer por fe su palabra. Esta noche está con nosotros en el estudio Lilian Rojas, quien amablemente ha aceptado la invitación para compartir su testimonio a todos nosotros. Gracias, Lilian, por estar en el programa esta noche. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos algo de ti, de tu trasfondo familiar, dónde creciste, qué haces. Bueno, nací en la triple frontera más austral del planeta, así dicen los entendidos en geografía, una de las triples fronteras de Argentina, donde acaba Brasil, comienza Uruguay y del lado de Argentina hay un pequeño pueblo, una ciudad, donde tuve el privilegio de nacer y educarme, ¿no? Porque realmente reconozco la calidad y la calidez de las maestras y los educadores que tuve en mi vida, ¿no? Bueno, después me formé, estuve estudiando en otros lugares y también en la Universidad Adventista del Plata, estudié aquí, estuve también en Chile, en la Universidad Adventista, así que realmente considero que pertenezco un poquito a cada lugar donde he habitado, ¿verdad? Cada tierra que me acoge, yo la siento como propia. Claro, porque tu corazón, tu tiempo, tu vida, deja, digamos, recibe un poco de cada país.
Sí, en cuanto a la familia, tuve el privilegio de nacer en un hogar adventista y mi padre era muy artista y entonces él creaba imágenes y le gustaba mucho predicar de las profecías, así que me crié estudiando la Biblia, estudiando las profecías y viendo, imaginando también, teniendo la oportunidad de imaginarlas gráficamente, ¿no? As- Creo que ha Y sido muy entonces, bendecido eso. entonces, Lilian, tú aprendiste a orar en casa. Sí, desde la niñez. La verdad es que no podría decir en qué minuto comenzó, porque todos los recuerdos que tengo han sido estudiando la Biblia, estudiando lo que era antes el amigo de los niños, yendo a las escuelas sabáticas con franelógrafo y orando y cantando, alabando a Dios, ¿no? Pero en particular, hace unos años, mirando hacia atrás en mi vida, me di cuenta que la oración que definió mi vida, mi futuro en aquel entonces, fue cuando yo tenía 8 años. En ese entonces y por muchos años la iglesia fue en mi casa. Mi papá había construido un salón grande como iglesia, eh, y yo iba a estudiar, o sea, me gustaba ir a estudiar la Biblia y a orar en ese salón que era la iglesia. Y recuerdo que estaba leyendo la historia de Felipe, llevado por el Espíritu, cuando se encuentra con el etíope y le da la palabra de Dios. Y aunque yo conocía la historia desde antes de los 8 años, me acuerdo que me impresionó tanto ese día al leer la palabra de Dios que yo literalmente me arrodillé y le pedí a Dios, no sabía lo que pedía, pero yo le pedí a Dios que en realidad quería tener esa vida, ser llevada por el Espíritu donde Dios quisiera. No le iba a preguntar nada a Dios, simplemente iba a seguir lo que Dios me indicara. Y cuando recordé esa historia hace unos años atrás, me di cuenta que Dios me contestó esa oración. Y Amén. así fue mi vida. O sea, puedo describirla, creo que lo describe bien. Exactamente. Has estado en diferentes Sí, países, creo que hasta en Estados Unidos has así es, sí. estado y realmente en donde quiera que has estado, Dios te ha usado poderosamente, porque Él es así. Él tiene la fidelidad en sus, digámoslo de una manera muy humana, en sus venas, ¿no? Él es altamente fiel, leal. Y cuando uno hace un pacto con Él, es Amén. decir, cuando uno acepta el pacto que Dios nos propone, Él es fiel Sí, bajo cualquier circunstancia, siempre y cuando podamos reconocer su voz, Él nos guiará. Y aunque no la reconozcamos, aún así Él insistirá y no nos dejará ni nos desamparará. ¡Qué maravilloso! Y todos tenemos esta, digámoslo así, esta gracia. ¿Y cómo aprovechaste esa gracia? Cuéntanos algo de cómo a través de la oración la gracia de Dios se manifestó en tu vida, a pesar de que las cosas a veces no resultan como uno quisiera. sí. La definición de oración como hablar con Dios como un amigo fue clave en mi niñez. Entender de que yo tenía acceso directo, no necesitaba intermediarios. Por lo tanto, más allá de las circunstancias que desde la niñez de repente me tocó en la preadolescencia ya no tener mi familia completa, alejarme de mi familia y de ahí en adelante siempre vivir lejos de mi familia, yo me llevé ese tesoro que era el que no estaba sola, nunca me he sentido sola, bajo ninguna circunstancia. Para mí la presencia de Dios es real. Por lo tanto, Amén. siempre supe que podía hablar a Dios y dirigirme a Dios como un amigo. Y, por ejemplo, estando en Chile, cuando
tuve una mudanza y que justamente estaba pasando bastante pruebas, llegó una hermana de iglesia para acompañarme y ayudarme en la mudanza. Y cuando entramos al nuevo lugar donde iba a vivir, me hizo una pregunta que no me esperaba. Me miró y me dice, Lilian, ¿cuál es la habitación para Dios en tu casa? Y yo nunca había dejado una habitación completa para encontrarme con Dios en mi casa, ¿no? Y entonces me sorprendió, pero me pareció muy interesante lo que me decía y pensé, ¿por qué no? Y entonces ella continuó y me decía, seguramente cuando miraste y escogiste esta renta, este lugar de renta, pensaste aquí va a estar el comedor, la sala, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la habitación? Me volvió a preguntar. Así que yo empecé a caminar por la casa y empecé en oración a reubicar las cosas y ver cuál iba a ser la habitación donde yo iba a tener el lugar de encuentros con Dios, ¿no? Esa experiencia que hace unos 13 años ocurrió, me cambió la visión y de ahí en adelante el lugar donde yo voy, ahora lo primero que busco es el espacio literal de Un mi casa espacio. donde me voy a encontrar con Dios. Y Qué también maravilla. eso implica elementos especiales en ese espacio. Como por ejemplo, ¿qué elementos pondrías? Porque es una excelente Sí, idea que tengamos un espacio sagrado, sí, el altar sí. personal, donde tienes un encuentro con Dios. Desde luego que tú puedes tener comunión con Dios en cualquier situación, Claro. pero creo que necesitamos un espacio privado donde tú y Dios, yo y Dios podamos encontrar. Sí, ¿Qué elementos consideras tú que debe de haber? bueno, según la edad necesitamos una buena alfombra. O sea, es un detalle importante, una alfombra que realmente vienen alfombras especiales donde uno se arrodille y no esté apurado por levantarse, ¿no? Porque a veces si la Este alfombra cómo, digamos. es incómoda, uno no tiene ese deseo de seguir mucho tiempo, ¿no? Entonces es algo en que, sinceramente, que cuando uno se arrodilla, no le importa el tiempo que esté de rodillas, porque sabemos que de rodillas se vencen, ¿verdad?, las dificultades. Otra cosa que tengo especial así es un pergamino, como usaban los israelitas, y bueno, en aquel entonces con dos maderas, y entonces el Un rollo. pergamino, sí, un rollo, y en ese rollo yo coloco adentro los motivos de oración y las personas por las que oro. Inclusive ahora, como comencé hace 13 años con ese sistema, ya tengo exalumnos que se han casado, entonces están sus esposos, han tenido hijos, están sus hijos, todo va colocado allí, Se van se va agregando más. agregando. Sí, sí, tengo un sistema. Entonces, cuando yo oro, le pido por cosas, agradezco primero, porque la clave es primero agradecer y luego pedir. A mis alumnos a veces se ríen porque les digo, primero agradece y luego pide, ¿no? Si no hay derecho a pedir si no se agradeció. Porque esto es algo, es una técnica psicológica en realidad, que tiene que ver con la teoría cognitiva conductual, donde la persona, al ejercitar el agradecimiento, cada vez encuentra más motivos de agradecimiento. Si empezamos por la petición, nos gastamos todo lo que tenemos que decir en peticiones. Y cuando uno cambia, invierte eso, resulta que tiene tanto para agradecer que se da cuenta que ya no es que tiene tanto para pedir, ¿no? Como que reconoce lo que Dios da. Entonces, ese rollo yo se lo presento a Dios. Él sabe todo lo que está ahí y yo no necesito de memoria acordarme de cada detalle, porque Dios sabe todo lo que involucra ese rollo, además de lo que yo le agradezca y le pida, ¿no?, verbalmente. Qué bonito agradecer antes que todo a Dios. Y sabes una cosa, la Biblia reiteradamente nos dice que seamos Sí. agradecidos, especialmente con Dios que nos da la vida, que nos da el alimento, que nos da el techo, que nos da el vestido.
Si bien es cierto que trabajamos, pero no habría manera, aunque trabajemos, de comer, por ejemplo, si Dios no produjera la vida en el campo para todos. Aunque hay que trabajar, Dios da la producción, la vida la da Dios y la sostiene Dios. Así que qué maravilloso hábito de oración de iniciar con agradecimiento. Lo dice San Pablo, estén agradecidos, estén gozosos. Eso es básico y súper importante. Así que ahora, en estos momentos, invitamos a todos los que nos están mirando a que nos envíen sus agradecimientos a Dios. ¿Por qué están agradecidos? ¿Qué grandes cosas Dios ha hecho en su vida? Envíalo a los medios que van a pasar en pantalla para que los demos a conocer y nos gocemos todos orando, agradeciendo a Dios en primer lugar. Y entonces después envías las peticiones, ¿verdad? Siguiendo esta técnica o este procedimiento. ¿Les parece bien? Recuerden que hay un grupo de preciosas damas que se unen con ustedes para agradecer y para pedirle a Dios en oración, las guerreras de la oración. Pero también mucha gente me ha dicho que se reúne, escribe las peticiones y las pide a Dios, las eleva, intercede por ustedes en oración. ¡Qué maravilloso! Crear un movimiento del Espíritu Santo donde nos unamos a orar los unos por los otros. Como tú dices, Lilia, nadie debe sentirse sola o solo, porque estamos en familia. Dios nos creó, nos crió, nos educó para estar en familia. Y formamos la gran familia de Dios, ¿no te parece? Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que la oración, como otras cosas, por ejemplo el canto, que el canto es una oración cantada, en realidad son ejercicios terapéuticos que Dios nos ha dejado en su palabra, sabiendo que eso nos sana literalmente y produce bienestar mental, físico y espiritual. Si queremos tener una salud espiritual, una salud emocional, una salud física, en realidad haciendo estos ejercicios que dicen en la palabra de Dios, científicamente ahora está comprobado. El hecho de hablar en voz alta, el agradecimiento, produce bienestar, produce felicidad. Los especialistas en felicidad y en contentamiento dicen la manera de lograr la felicidad, de tener contentamiento, de tener bienestar, es ser agradecidos y apoyar a otras personas. Ese es el camino, ¿no? Y el hecho de hablar... Digamos, Sí, olvidándose de uno mismo y haciendo canal claro, del Espíritu. claro, compartir, el hecho de ser agradecido. Y además el hecho de hablar en voz alta, la psicología lo recomienda porque es la manera en que la mente entienda y comience realmente a haber un insight, como se menciona, y que comience a cambiar por dentro, no solamente de palabra. Pero para eso tiene que ser que nuestro oído escuche nuestra voz hablando. Y a través de la oración, delante de Dios, es lo que ocurre. El que nos recomendó eso es el que creó nuestro cerebro. Él sabía el beneficio que nos daba. Y fuimos hechos a su imagen, Lilia. En un principio en la Biblia, en Génesis, se menciona que fue la palabra de Dios. O sea, el lenguaje está íntimamente ligado a la imagen de Dios, que precisamente fuimos hechos para hablar, para transmitir, para expresar, para amar como Dios, para creer, para crear, para innovar. Qué maravilloso Dios tenemos, que nos creó a su propia imagen. Ahora, todo esto es posible en la oración a través de la intercesión maravillosa de Jesús. ¿Por qué no usar más este poderoso instrumento de la oración? Es gratuita, 24/7, a disposición de aquel que cree.
Qué maravilloso, ¿no te parece, Lili? Sí, Dios es un Dios comunicador. Entonces, Él justamente lo que Él quiere es religar, quiere unir y volver a comunicarse con nosotros, ¿no? Está en espera. Él se comunica a través de la naturaleza, a través de los amigos, a través del consejo de las personas. Se comunica de mil maneras, en una puesta de sol. Hay muchas maneras en que Dios se comunica. Solo espera que nosotros respondamos a esa comunicación. Es algo, realmente debería fluir, porque al reconocerlos como nuestro creador y salvador debería ser que estamos tan felices por eso que tenemos ganas de hablar con el que nos hace feliz, ¿verdad? El que nos provee todo. Y delante de Él no hay nada que ocultar. Delante de Él podemos ser auténticos, Sí. vulnerables, frágiles como seres humanos. No se va a mofar de nosotros. Él es Dios maravilloso, Padre amoroso. Qué gran, qué hermosa gracia tenemos de la oración. Lilian, tú has visto ese poder de la oración en tu vida, dándote grandes satisfacciones. Cuéntanos algo de esas experiencias que has tenido. Sí, la verdad es que vivo por gracia, así que es difícil resumir, pero por ejemplo, algo así que es una evidencia que hasta alguien que no quisiera creer tiene que pensarlo. Por ejemplo, cuando recibí la invitación de venir a estudiar el doctorado en psicología familiar, estaba trabajando en Chile en la Universidad Adventista y la verdad es que estaba muy feliz con las materias que enseñaba, con todo, y entonces las bendiciones que Dios me daba ya. Y puse en oración, en ayuno y oración, el hecho de aceptar la invitación de venir, presentarme como postulante. Y como que ya conocía Montemorelos, había vivido acá, tenía amistades, o sea, para mí era volver a mi casa, a un hogar que había tenido, eh, pero había una dificultad que muchas veces tenemos los seres humanos, que es decir, bueno, en este minuto que recibí la invitación, no cuento exactamente con la cantidad de dinero que necesito para el pasaje de ida y vuelta desde Chile a México, estaba becada con beca trabajo, pero necesitaba pagar la matrícula y además la comida, dónde iba a vivir, etcétera. Entonces yo lo que hice, eh, le- me puse a orar, pero me puse a ayunar y comencé a escribir, que eso es algo que funciona muy bien. Si quieres agradecer, escribe también. Y si quieres pedir, pide específicamente. Elena White dice, Dios sabe lo que necesitas. Si, tú, al pedirte que tú lo expreses o lo escribas, lo que hace es que te permites tomar conciencia a ti, Él ya lo sabe. Entonces yo escribí todo lo que necesitaba y bueno, sumé todo lo que necesitaba económicamente y el número fue un número que no era astronómico, pero que en ese minuto para mí era significativo y nunca me voy a olvidar el número porque era $2.730 que necesitaba ahí, en ese momento, como mínimo, ¿no? Y yo dije, bueno, acá está, Señor, y se lo presenté en el lugar de oración por escrito. Es increíble. Hasta ahora, todas las oraciones que he presentado y por escrito así, el Señor ha contestado todo. Y resulta que a los fueron 5 días que estuve ayunando y ya me había propuesto ayunar 5 días y dije, bueno, Señor, está en ti la respuesta. El quinto día recibo un mensaje y el mensaje me decía, me recordaba algo que yo no recordaba de una persona que no tenía en mente y una situación exacta. Y me dijo, vas a recibir un dinero, pero tampoco te ilusiones tanto porque no es tanto, pero es un dinero, son solamente, y ese es el impacto, $2.730. $30, ¿no? O sea, era exactamente el número que yo tenía escrito desde como el segundo día que saqué todas las cuentas mientras oraba, o segundo o tercer día.
Y ahí estaba el dinero. Y eso fue el primer año, porque yo le decía al Señor, ¿cómo voy a hacer para venir el segundo año? O sea, tú aconsejas en tu palabra que no hay que empezar algo que no se pueda terminar, hay que ser prudente en eso, sabio. Entonces, ¿cómo me vas a proveer cada año? El Señor fue proveyendo para cada momento, de una manera que sería más largo de contar, pero con exactamente lo que necesitaba. Y Qué maravilla. ese es un ejemplo más reciente. Cuéntanos El año otro. pasado, Dios me bendijo con un anhelo que tenía. A mí siempre me gustó la arqueología bíblica y yo me puse a estudiar hace unos 3 años arqueología bíblica, pero el año pasado recibí una invitación y fue una beca completa para ir a Israel, estudiar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, con los mejores arqueólogos actuales y, Wow. y- y bueno, se concretó. Primero no lo creí, después pensaba, ¿será que realmente a mí me corresponde ir? A veces uno se cuestiona cosas que Dios no se cuestiona, ¿no? Y que quisiera hacer un paréntesis aquí, porque algo que he aprendido y que eso sí no me enseñaron de niña. A mí de niña me enseñaron a confiar en Dios, pero no me dijeron una parte que puede parecer lógica para otros, que Dios confiaba en mí. Yo leía en la palabra de Dios que Pablo dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Pero ahora yo hago hincapié en esto a mis alumnos, que Dios confía en nosotros. Él sabe quiénes somos, Él nos da los dones, Él nos capacita y Él confía. Cuando uno entiende eso, es más fácil confiar en Dios. El hecho es que fui al viaje, tomé el curso, Dios me dio la inmensa alegría. Yo no le pedí ningún descubrimiento arqueológico porque pensé o sea, no le pedí. Yo estaba feliz de ir y estudiar y le pedí a Dios algo que fuera grupal. Le dije, Señor, por favor, tan solo te pido que en el grupo alguien encuentre una moneda romana. Pero yo no pedí nada para mí. Al ir, Dios me lo concedió. En el caso mío, 67 descubrimientos arqueológicos y en el caso del grupo, otros compañeros también encontraron otras cosas, pero un compañero médico brasileño encontró la moneda romana que yo le pedí a Dios. Entonces, Wow. Dios contesta Amén. y a veces pensamos en cosas grandes, pero en realidad en el día a día, si uno cruza la calle y llega con bien al otro lado, es un milagro que no tiene nombre, es el milagro de la vida, ¿no? Entonces es interminable el hecho, las evidencias de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén, amén. Por último, Lilian, ¿podrías compartirnos algunos consejos más que pudieras darnos a todos sobre tu experiencia de oración? Eh, He descubierto que cuando uno agradece, luego pide, Dios dirige la vida de uno de tal manera que antes creía que todas las pruebas que podía uno tener en realidad tenían que ver con uno. Sin embargo, Ujú. me he dado cuenta con el tiempo que si uno agradece y uno pide, Dios puede permitirle unas cuantas pruebas que no sean para uno justamente, sino que simplemente uno sea protagonista de esas circunstancias para poder dar un consejo y acompañar a otras personas que han pasado por eso. Y entonces la enseñanza no queda solo en uno, sino que es para Ujú. enseñar a otras personas y a conducir a otros hacia la confianza de que hay una salida y una respuesta. Pienso que a veces uno cree que todo es para uno. No, uno simplemente es un canal y es importante Amén. entender eso, de que nosotros aprendemos en primera persona, pero también somos simples canales de la gracia de Dios para enseñanza de otras personas. Creo que cambia un poco la manera en que uno pide o uno agradece cuando uno toma conciencia de ese punto en particular, ¿no?
Sin duda alguna, sin duda alguna. Has dicho un punto súper importante porque realmente recibimos para dar y damos para recibir y sencillamente dejamos que Dios obre a través de nosotros. Como tú dices, el querer como el hacer, según su buena voluntad. Somos instrumentos en las manos de Dios para que vean nuestras buenas obras, pero no nos glorifiquen a nosotros, sino glorifiquen a Dios, quien es el productor de esas buenas obras. Qué maravilloso vivir una vida así. Tiene mucho sentido. Creo yo que es el sentido de la vida. Llegar a ser un canal de bendición. Y qué mejor que oremos los unos por los otros, que oremos por otros más necesitados, aquellos que sufren, que oremos por los que tienen algún puesto, una posición importante, por aquellos que tienen autoridad, por aquellos que conducen las naciones. Oremos por ellos, oremos por el vecino, oremos por todas las personas que no conocen a Dios o que tienen una idea equivocada de quién es Dios, para que Dios nos guíe a toda la verdad a través de su Espíritu. ¡Qué maravilloso! Por eso, mientras ustedes envían, como dijimos, primero sus agradecimientos, ¿no es cierto? Envían sus agradecimientos. ¿Por qué están agradecidos a Dios de manera específica? Y después, allí mismo después pongan qué peticiones tienen a Dios. Y vamos a recibirlos y vamos a dar a comunicar en este programa. Mientras, escuchemos un canto especial que se titula Castillo Mío por Antonino. Escuchémoslo, elevemos nuestro corazón hasta el trono de la gracia de Dios en la plena certidumbre de fe. Y entonces envía tus pedidos, primero tus agradecimientos, para que todos nos unamos en oración. Escuchemos. Bajo sombras del Altísimo morará. El que habita al abrigo de Jehová. Esperanza y castillo mío, dirá Jehová. Mis ángeles cerca están, cerca de ti. Te guardan por donde vas, a cada instante. Mis ángeles cerca están, cerca de ti. Te guardan por donde vas, a cada instante. Porque al orar estoy siempre escuchándote. Esperanza y castillo mío, dirá Jehová. Mis ángeles cerca están, cerca de ti.
guardan por donde vas a cada instante. Mis ángeles cerca están, cerca de ti. Te guardan por donde vas a cada instante. Porque al orar estoy siempre escuchándote. Gracias por este hermoso canto, Antonino. Queremos enviar un saludo a unos amigos que nos ven. Está Gerardo por allá en Brasil, escuchando, viendo el programa. Todos los miércoles enviamos un saludo para él. Y también a Juan, al pastor Juan Ruiz, que nos pide que oremos por sus hijos y que nos ve. Y un saludo para él, para toda la familia. En estos momentos, Norma Medina nos ha dicho, oren por mis hijos, Fernando y Alejandro, por mi salud. También por mi hermano Alonso, dice, por su familia y por mí, para que pueda estar en paz. Vamos a estar orando, Norma, por esa petición, para que Dios ponga en ti paz. Excelente noche a todos. El Eterno les bendiga. Por favor, sigan incluyendo en sus oraciones a Beatriz Díaz y que el Santo Espíritu de Dios trabaje en su mente y corazón por la salud de los enfermos, por la obra misionera y por todos aquellos que están involucrados en la obra misionera. También por mi petición especial y los proyectos laborales que tengo para que sean un beneficio económico para la obra de Dios y claro, también para hacer obras de asistencia social y también beneficio personal. Muy bien, gracias pastor y gracias a las guerreras de la oración. Qué maravilloso es este ministerio de la oración. Gloria Vázquez, pastor, buenas noches, dice. Le escribo desde Bogotá, Colombia. Llegué a este espacio por casualidad y ha sido de gran bendición para mí. Quiero agradecer a Dios por este espacio, por su misericordia. Amén. Gracias a Dios por ello. Vanessa Toledo Guzmán. Hola, buenas noches. Me gustaría que oren por mi hermana Leslie y en estos momentos está pasando por algo muy crítico en su vida espiritual. Vamos a estar orando desde luego por Vanessa, por Leslie, tu hermana. Reina Gutiérrez, buenas noches. Pido oración por mi vida y salud. Me he sentido muy delicada. Pido a Dios, conforte mi corazón por la salud de toda mi familia. Gracias. Reina, estaremos orando por ti. Dios es fiel. No te va a dejar, no te va a desamparar. Confía en Él y Él hará, digámoslo así, pon atención cada cosa que Dios te quiere indicar. Mantén un lugar sagrado donde puedas reflexionar en la palabra de Dios y orar, y el Señor obrará maravillas. Reina Gutiérrez, buenas noches. Pido oración por mi vida y salud. Me he sentido muy delicada, dice. Pido que Dios conforte mi corazón por la salud de toda mi familia. Gracias. Aurora Sofía Morales dice, buenas noches. Agradezco a nuestro Dios por la vida. Amén. La oportunidad de conocerlo y saber que tenemos un Padre amante y pedir por la salud. Estaremos orando por ti, Aurora, y gozándonos, agradeciendo a Dios por su gracia. Carmen Alarcón, pido oración para Cristian. Mañana tiene entrevista de trabajo para que Dios guíe sus palabras, bendiga su inteligencia y sabiduría para poder salir victorioso en todo. Que ponga palabras en la boca de Cristian. Primeramente Dios, Carmen, lo estaremos poniendo en oración para que Dios pueda darle
esas palabras, esa gracia y esa sabiduría. Rosa Estrada, pido oración por protección como familia Vargas Estrada y por mi salud. Estoy esperando operación de cadera. Gracias, hermanos, bendiciones. Estaremos orando por ti, Rosa. No te vamos a dejar, estaremos orando por ti. Agradezco a Dios por sus cuidados y bendiciones por mis hijos e hijas, mi marido y por la familia extendida en Cristo Jesús. También alabamos a Dios por eso, Rosa. Santiago, pido oración por mi familia de manera muy especial, por mi padre, por su salud, también por unas campañas que se llevarán en mi iglesia local. Que Dios pueda obrar y pueda tocar el corazón de nuestros amigos. Amén. Giovanna Hernández, pido oración por mi vida espiritual, por la familia y finanzas. Graciela Jiménez, gracias Dios Padre querido, y en este programa pido oración por las deudas de mis hijos Juan Manuel y Sergio Andrés y Luis Fernando. Demos gracias a Dios porque muchas cosas se están resolviendo en la vida. Tenemos acá a Ruth Castillo, dice, oración por favor por 5 amigas que tienen cáncer en diferentes partes de su cuerpo. Vamos a estar orando por ella, Ruth. No conocemos los nombres, pero como dice Lilian, Dios sí sabe. Dios conoce perfectamente. Se lo vamos a pedir que Dios obre conforme a su voluntad, el milagro que se requiere para que tengas paz, para que tengan paz. Abraham Conde, saludos por favor, pueden orar por mis hijos, Karen y Néstor Conde Urbina, y por mi cirugía de cataratas. Estaremos orando, Abraham, por eso. Lilia Solís, pido oración por mi salud, soy diabética. Estamos comprometidos con ustedes para orar. Y ustedes también oren por otros para que seamos canales de bendición. Les invitamos a inclinar el rostro y te voy a pedir, Lilian, que tengas la bondad de dirigirnos en oración. Oremos. Okay. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar reunidos en esta hora contemplando tu poder, las maravillas que tú haces en nuestras vidas, tu misericordia, las alegrías a las que nos conduces y el poder de tu Espíritu Santo para poder sanar a los que están enfermos y ayudarles, a los hermanos que han pedido por sus hijos, por sus familiares, por sus amistades, por trabajo, por salud y distintas necesidades personales, Señor. Atiende a todos los nombrados en esta noche para que tengan paz en su corazón, seguridad, confianza y que sepan que no solamente tú nos pides que nosotros confiemos en ti, sino tú también confías en nosotros, que somos tus hijos, que somos a tu semejanza y que realmente nosotros vamos a escoger valientemente estar de tu lado y creerte, Señor. Gracias por las bendiciones que nos das hasta aquí, gracias por las provisiones que tienes a futuro. Te lo agradecemos con el perdón de nuestros pecados y en el nombre bendito de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Gracias, Lilian, por esta hermosa oración y por tus testimonios que han sido realmente inspiradores, que nos elevan el ánimo para poder agradecer a Dios por tantas bendiciones y tener la confianza de pedirle de acuerdo a su voluntad para que su gloria pueda ser vista. Porque no es la gloria del hombre que buscamos, es la gloria de Dios. Y eso es lo que nos da sentido de vivir. Gracias, Lilian. Antes de despedirnos, quisiéramos compartir con todos una promesa que durante esta semana pudiéramos cultivar en oración y hacerla propia
una promesa bíblica. ¿Cuál es esa promesa, Lilian, que has escogido para compartirlo a todos? Sí, quisiera compartir un texto que Dios me dio en diciembre de 2010. Lo conocía, pero no había prestado tanta atención en él, y desde ahí se ha transformado en una guía y esperanza para mi vida. El texto se encuentra en Salmos 138:8. Está fácil para recordar, 138:8. Y dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Yo quisiera aclarar que este texto tiene un contexto, ¿no? Y el contexto es que en Efesios 2:10, para las personas que nos acompañan, en Efesios 2:10 se nos dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los cristianos consideramos que somos creados por Dios, somos hechura suya. En realidad, en el original en griego dice específicamente que somos una obra de arte hecha por sus manos, ¿no? Teniendo en cuenta, en el caso mío que me dedico al arte, a la enseñanza del arte, la psicología y el arte, para mí es muy importante entender esto. Somos obra de sus manos, somos una obra de arte. Por eso tiene tanto significado para mí este salmo cuando dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Va a cumplir su propósito en ti que estás escuchando. Él lo dice, Él lo promete y Él lo cumple. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. O sea, Dios no va a desamparar nunca su creación. Los artistas amamos de alguna manera lo que hacemos, o sea, nos gusta, se supone que estamos de acuerdo, que hemos logrado algo que transmite belleza o que comunica algún otro concepto, ¿verdad? Bueno, con más razón Dios, que nos creó y que nos salvó, por supuesto que no nos abandona. Así que quiero transmitir esa confianza a los que nos escuchan en esta noche. Puedo dar fe de que es así y puedo dar fe de que puedes vivir de una manera más ligera, como dijo Jesús, echar la ansiedad sobre sus hombros, y porque junto a Él las cosas son mucho más fáciles y Él no nos falla. Amén, amén. Gracias, Lilian. Qué hermosas palabras de ánimo que nos elevan a tener plena confianza en Dios, como Él la tiene también con nosotros. Queridos, Dios es fiel con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará. Somos obra de sus manos, somos hijos comprados con la sangre preciosa de su propio Hijo amado, Jesucristo. Tenemos un enorme valor delante de Dios y Él es fiel. Podemos confiar en eso. ¿Dejarás que Dios obre en tu vida? Búscalo en oración y Él recompensará tu fidelidad. Dios es maravilloso. Yo me despido de ti con la bendición que solo Dios sabe dar. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.